Al contrario, señor gobernador, bueno, en primer lugar agradezco mucho no solo la hospitalidad en estas circunstancias tan lamentables para los mexiquenses y para cierta población del Distrito Federal también afectada, sino también la voluntad de coordinación y colaboración que hemos encontrado para enfrentar esta situación inédita por varias razones a las cuales me voy a referir. Bueno, he querido desde luego estar aquí en Ecatepec y en esta zona de Nezahualcóyotl, Ecatepec, para desde luego conocer directamente los hechos, escuchar las explicaciones que se nos han dado, ver también, como hemos visto con el señor gobernador, parte de la zona afectada por estas inundaciones y desde luego para reiterar nuestra solidaridad con las familias, con las probablemente puede ser hasta 20,000 familias que están siendo afectadas, esperemos que sean menos, pero en cualquier caso, y aquí coincido con el gobernador del Estado de México, sepan que tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal vamos a trabajar muy unidos para restablecer cuanto antes posible la vida ordinaria de las familias, poder proceder con los recursos tecnológicos y financieros a nuestra disposición para desaguar lo más rápido posible esta situación en las difíciles restricciones que ya tanto el secretario del Estado de México como el director de Conagua nos han descrito, y sobre todo restituir también a las familias en la medida de nuestras posibilidades, y ahí trabajaremos conjuntamente las pérdidas materiales que hubieran sufrido. Lamento profundamente y externo mi más sentido pésame a los familiares de este jovencito, este niño que falleció a consecuencia de una descarga eléctrica sufrida muy probablemente en su domicilio, y desde luego reiteramos nuestra solidaridad con esas familias. Coincido también, señor gobernador, con usted en que tenemos que revisar a fondo y cambiar la lógica de coordinación en el manejo del sistema operativo del drenaje, de los grandes sistemas de drenaje del Valle de México. Con toda y la mejor buena voluntad que haya, con todo y la mayor disposición, es muy difícil que 3 entidades de decisión o 2 se puedan poner de acuerdo en una situación ordinaria y mucho menos en una situación extraordinaria. Es decir, yo no dudo que lo que se señala, que haya estado saturado el drenaje profundo, yo creo que eso ocurrió realmente porque la situación de lluvia fue inédita, pero también ciertamente una vez cerrado un sistema se sobrecargan los otros, etcétera. Independientemente de la operación del Dren General del Valle a cargo de Conagua, que fue conforme a procedimiento, la verdad es que en el fondo yo creo que a largo plazo hay que cambiar y hay que revisar esta instancia de coordinación y poner una sola instancia de coordinación. No perjuzgo ni siquiera que sea una instancia federal, en fin, pero hay que ser una sola instancia y un solo responsable al cual todos podamos seguir en su liderazgo y también al mismo tiempo pedirle cuentas cuando haya que hacerlo. Pero si hay un solo responsable, creo que eso será mucho mejor para todos. Independientemente de que entre todos tenemos que hacer muchas labores, ¿no? Desde a quien le toque operar el túnel emisor oriente, el túnel emisor central, perdón, que es el que está en funcionamiento, cuando esté el túnel emisor oriente, el oriente, las esclusas, las plantas de bombeo, hasta preservar la viabilidad de los canales y del propio río de los Remedios, ¿no? El hecho mismo de utilizar el canal del río como un basurero, generalmente lo harán, no sé si las personas, pero sí tenemos que evitar a cualquier costa ese comportamiento porque nos genera los problemas que ahora tenemos que remover en cuestión de horas, los obstáculos que entre otras la basura han generado para desaguar rápidamente este importante ducto y cuyo desbordamiento ha afectado a miles de familias. Ahora, más allá de esta asignación o esta distribución de responsabilidades y decisiones, más allá de la complejidad del manejo del sistema de desagüe, creo que la verdad fundamental es una. El día de ayer, 30 de junio de 2011, fue el día en que más ha llovido en la historia de la Ciudad de México y de la zona metropolitana, por lo menos que se tenga registro. Quizá, no sé si hay alguno otro, pero me corregirán, pero los datos que nos acaban de compartir tanto el señor gobernador como el ingeniero Luege, es que, por lo que entiendo,
el mecanismo de alerta empieza a funcionar cuando lleve 8 milímetros en un día, de lluvia generalizada. Que la capacidad de desagüe que hasta ahora tiene el Valle de México, incluyendo el drenaje profundo que se llama túnel emisor central, es de aproximadamente unos 25, quizá 30 milímetros. Que el récord histórico, que seguramente en aquella fecha habrá que revisarlo incluso con la cobertura mediática de la época, los registros de precipitación pluvial, etcétera, el récord que había tenido la Ciudad de México había sido de 36 milímetros de precipitación en el año 1989, estamos hablando hace 22 años, 22 años, y que seguramente provocó calamidades semejantes, considerando que en aquella época no había la densidad demográfica que hoy registra ni Ecatepec ni Ciudad de Nezahualcóyotl, particularmente Ecatepec. Es decir, llovió ahora, el día de ayer, casi 50 milímetros, bueno, 49 milímetros de precipitación, que es el nuevo récord histórico. Es decir, llovió casi el doble de lo que el sistema de desagüe de la zona metropolitana de la Ciudad de México puede sostener. Esa es la razón fundamental. ¿Hay solución a estos temas? La verdad es que sí hay solución. Una en el plazo corto e inmediato, que es el que buscan las familias mexiquenses y algunas del Distrito Federal, y otro en el largo plazo. En el corto plazo es lo que está haciendo el Estado de México y que estamos haciendo también la Federación, y que, reitero, estamos decididos a trabajar codo con codo para aliviar cuanto antes la situación de las familias. Las que están ahora inundadas, que puedan tener un espacio seco, limpio para poder estar, si no pueden trasladarse con familiares, que tengan aquí albergues, disposición, que tengan alimentación, que tengan agua potable, que es tan importante, que se siga las medidas sanitarias que nos acaban de describir, que son vitales también para preservar la salud de las familias. E inmediatamente de que baje el flujo de agua, la zona inundada, el poder limpiar cuanto antes las casas, las paredes, las banquetas, los pisos. Ya lo hemos hecho antes, gobernador, esto hay que decirle a la opinión pública y hay que reiterarlo. Hemos trabajado juntos antes y trabajaremos ahora para restituirle conjuntamente el gobierno del Estado y el gobierno federal a las familias los bienes materiales que en su caso hayan podido perder, hasta el límite pues de nuestras posibilidades. Hay que decir que todo este día extraordinariamente lluvioso, este récord de lluvia registrado el 30 de junio en la Ciudad de México y zona metropolitana, obedeció a un fenómeno climático, a la tormenta tropical Arlene, que no por ser tormenta tropical, que es una categoría un grado menos que huracán, deja de ser terriblemente nociva. Recuerden ustedes que las tormentas tropicales suelen traer una enorme cantidad de lluvia que van dejando a su paso, una lluvia que absorben en el mar y que precipitan hasta que se extingue esa tormenta tropical. Recuerden ustedes el año pasado la tormenta tropical Alex, que también se generó en el Golfo de México, se generó antes en el Mar Caribe, pasó la península de Yucatán, entró por Tamaulipas y todavía fue a inundar amplias regiones del estado de Coahuila, destruyó prácticamente todo el corazón de Monterrey. Hoy se cumple, por cierto, un año exactamente de la tormenta tropical Alex, que también, insisto, fue tormenta tropical. Esta tormenta tropical Arlene entró igual, pero entró más cerca de la Ciudad de México y del Estado de México. De hecho, entra por Tamaulipas nuevamente, pero está todavía su remanente, su epicentro está en el estado de Hidalgo. Por esa razón causa la mayor precipitación pluvial que tenga registro la Ciudad de México y su zona metropolitana. ¿Por qué se causan estos huracanes y tormentas tropicales más violentos que antes? Es algo que quizá merezca otro espacio de discusión asociado al cambio climático sobre el que hemos insistido, pero no es el momento de hacerlo. Entonces la solución a corto plazo es ayudar a las familias mexiquenses, por eso estamos aquí. Primero, en lo inmediato, para que tengan un espacio adecuado, humano, digno, para poder, literalmente capotear este temporal. Hay que decir con preocupación que esperamos lluvias el día de hoy nuevamente. Hay que decirlo, me dice el ingeniero Loeje, yo prefiero que él sea el que dé los datos puntuales para no incurrir en detalles técnicos, pero que habrá nuevamente lluvias el día de hoy. Quizá no de la magnitud del día de ayer, porque finalmente los remanentes de Arlene están extinguiéndose ya, pero
según dice el pronóstico del Meteorológico Nacional, lluvias moderadas, no intensas como el día de ayer, pero no podemos descartar ninguna eventualidad. Yo prefiero que tomemos todas las precauciones para que la gente no corra ningún riesgo y pensemos que puede haber una precipitación ahí. Yo sí voy a pedir que el ingeniero Luege precise más estos temas y cuál es la recomendación, sobre todo a la gente que está en la zona de peligro. Y la solución entonces de corto plazo está ahí. Vamos a ayudar a la gente a limpiar sus casas, a reponer sus muebles, sus enseres, quizá pues el refrigerador que no pudieron subir, quizá la sala, el comedor, en fin, lo que esté a nuestro alcance, conjuntamente el gobierno del Estado, el gobierno federal, además de limpiar las calles, las paredes, las banquetas, los pisos de las casas. La solución a largo plazo, ¿cuál es? Es que toda esta agua que antes salía por gravedad hacia el estado de Hidalgo, hoy, como lo hemos venido sacando tanta agua al subsuelo de la Ciudad de México y su zona metropolitana, los acuíferos del Valle de México, tanto del DF como del Estado de México, ese sacarle agua ha hecho que se vaya hundiendo la ciudad. Y al hundirse la ciudad ha hecho que los ríos, en lugar de ir de bajada hacia afuera, su bajada, su pendiente sea hacia adentro de la ciudad. Ese cambio de pendiente, porque la ciudad se está hundiendo, hace que zonas como esta se vuelvan el punto de colapso de varios sistemas y que en lugar de que el agua salga siempre y naturalmente de bajada por gravedad hacia el estado de Hidalgo, se atore en determinados puntos como este y reviente algunos puntos. ¿Cuál es la solución de fondo? Como no podemos subir otra vez la Ciudad de México, lo que debemos hacer sí es tener un problema, resolver el fondo que reequilibre la extracción excesiva de los acuíferos, pero por otro lado, construir otro tubo enorme, otro drenaje, que no tenga ese problema de pendiente. Es decir, que lo construyamos de tal manera tan profunda y tan sólida que siempre tire el agua hacia afuera de la zona metropolitana del Valle de México, tal y como hace el drenaje profundo. Lo que pasa es que el agua ya no cabe en el drenaje profundo, que va ahí más o menos de la colonia Doctores en la Ciudad de México hasta por allá, por el, quizá, no sé si es la laguna de, bueno, el río Tula, concretamente, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer, y ya estamos haciendo, hemos estado con el gobernador aquí varias veces, es el túnel emisor oriente. ¿Qué es? Es un ducto, es un tubo que tiene 14 metros de diámetro. Hagan de cuenta que es más ancho que una carretera pues de 12 metros, que va en un promedio, no sé, de 40 metros de profundidad. Entre 30 metros por aquí cerca de Catepec, hasta 200 metros allá atrás de Tlanepantla, de profundidad, con lo cual nos permitirá que toda el agua que está cayendo aquí ahora y que no alcanza a salir porque, perdón por la expresión, se atora, se atraganta, digamos, el sistema de drenaje actual, pueda correr además por el túnel emisor oriente y no haya estas inundaciones en Ecatepec, en Netzahualcoyo y algunas otras en Chalco Valle de Chalco. Entonces, solución de corto plazo es esa, ayudar a las familias, en eso estamos. Solución de largo plazo es terminar el túnel emisor oriente que hemos iniciado en años recientes y que por la dimensión de su obra de ingeniería pues está tomando tiempo, pero ojalá podamos entregar una primera etapa pues quizá el próximo año. Señor gobernador, esos son los comentarios. Usted lo permite, yo le pediría simplemente al ingeniero Luege, quizá al secretario de Obras o quien decir, ¿cuáles son los pronósticos de lluvia? ¿Qué es lo que hay que esperar este día? Independientemente de las obras que yo sé que ustedes están emprendiendo y que tendrán todo nuestro respaldo y apoyo para actuar de manera coordinada, y cuáles son las recomendaciones a la población civil.